Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Mi nombre es Teresa Juárez, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y pertenezco a la sede de Cañas, Guanacaste. La tricología se encarga de estudiar los pelos y cada uno de sus componentes estructurales. Es importante mencionar que existe un término diferente cuando hablamos de pelos o cuando nos referimos a elementos pilosos, ya que el pelo es la capa capilar que es visible y que crece desde el folículo piloso. Es la parte del vello que se encuentra por encima de la superficie de la piel y está formada por la queratina, mientras los elementos pilosos son un conjunto de estructuras y componentes que se encargan de formar el sistema capilar y que ayuda a vincular a las personas con un hecho delictivo. Cabe recalcar que los elementos pilosos están formados por la cutícula, la corteza y la médula. La cutícula está formada por aquellas células que no poseen núcleo, es decir, es una capa delgada y posee escamas, mientras la corteza está ubicada debajo de la cutícula, formada por las células muertas, formando una gran masa, mientras la médula se ubica en la parte central del tallo y está formada por la queratina. La tricología en el campo y la ciencia forense es fundamental, ya que los elementos pilosos son considerados una evidencia que permiten vincular a la persona posible sospechosa con el hecho delictivo. Ahora bien, como todos sabemos, en el lugar de los hechos delictivos hay posibilidades que la víctima haya dejado este tipo de evidencia. Por ende, es importante el uso de la tricología en el campo de la ciencia forense, ya que se basa en el estudio del cabello y en otros elementos pilosos que son fundamentales en una investigación criminal. Ahora bien, voy a mencionarles un poco cuál es el equipo básico y materiales con los que se debe contar para realizar el rastreo y levantamiento de los elementos pilosos en lo que es una escena del crimen. Es de suma importancia que los profesionales cuenten con un equipo básico y con los materiales adecuados para realizar el rastreo y levantamiento de elementos pilosos, ya que esto va a garantizar una adecuada recolección y conservación de las evidencias encontradas. Entre el equipo básico y los materiales debe haber vestimenta adecuada, tal como son los guantes, gabacha desechable, gorro, mascarillas, anteojos de seguridad. Se va a necesitar un foco de luz blanca, pinzas con puntas de goma y sobres de papel. Un punto importante de mencionar son las muestras cuestionadas o dubitadas en relación a la tricología. Cuando hablamos de muestras cuestionadas o dubitadas nos referimos cuando no existe un conocimiento de su origen o procedencia. Es fundamental que el profesional tenga conocimiento de las zonas correctas de la cabeza, donde se debe tomar la muestra y así lograr conseguir un patrón representativo de la persona. En la tricología existen tres tipos de resultados que se pueden obtener mediante un análisis. Entre ellos está el descarte. Se puede decir que es uno de los análisis comparativos morfológicos. Se representan con el descarte. Por ende, se debe tener la muestra representativa para realizar la comparación con los EP cuestionados y así obtener un análisis de descarte eficiente. Luego está el no conclusivo. Este se hace alguna característica macro o microscópica se llega a compartir, bien sea con el EP cuestionado o en el patrón tricológico del imputado o de la víctima. Y por último tenemos el del resultado indiferenciable o inclusivo, el cual se presenta al compartirse alguna característica, bien sea macro o microscópica, en el EP cuestionado, con el patrón tricológico del imputado o de la víctima. Es fundamental mencionar que en la tricología existen dos tipos de análisis, el nuclear y el mitocondrial. En el nuclear, para realizar la técnica de ADN, es fundamental que los EP cuestionados contengan células epiteliales que se encuentran en la fase catágena y en la fase anágena, mientras el mitocondrial necesita que el EP tenga una longitud de 2 centímetros para poder realizar su respectivo ADN. Hay recomendaciones que se deben poner en práctica ya que son muy importantes para evitar la contaminación y prevenir la pérdida de evidencia. Entre ellas mencionaremos la siguiente. Los primeros sería el uso de protección personal. Todo investigador debe utilizar guantes, mascarillas, lentes, gabacha desechable, como se mencionaba anteriormente. Para evitar la contaminación se debe tener un manejo adecuado de la evidencia, debe ser manipulado lo menos posible, haciendo uso de pinzas o bolsas selladas y así evitar su alteración o permitir la pérdida. Siempre se debe mantener un registro de cada una de las personas que manipulan la evidencia y las condiciones en las que fueron almacenadas y transportadas. Tanto a la hora de almacenar como de transportar la evidencia se debe mantener las condiciones adecuadas para evitar el deterioro y prevenir que la evidencia no se pierda ni se degrade por factores externos. ¿Qué son las fibras? Son todas aquellas estructuras que se encuentran en los tejidos biológicos. Son consideradas evidencias trazas por su pequeño tamaño y por la capacidad que presentan para adherirse fácilmente a la ropa o a los objetos. De esta forma se logra vincular a un sospechoso con una escena del crimen. Existen dos tipos de fibras. Una de ellas son las fibras naturales. Estas fibras son las celulósicas, proteínicas, minerales y hule natural. Las celulósicas se definen como semillas, tallos, hojas y frutos. Las proteínicas se representan por pelos, pieles y secreciones animales, mientras las minerales son por asbestos.
Las fibras hechas por el hombre se identifican por artificiales y sintéticas. Entre los artificiales se encuentran las celulógicas modificadas o regeneradas, proteínicas y minerales, y las sintéticas están las monogenéricas y las biogenéricas. Es fundamental mencionar que las fibras no son visibles a simple vista, pero suelen ser identificadas por técnicas forenses. Las fibras encontradas en una escena del crimen son analizadas para determinar su origen, bien sea natural o sintéticas. En el caso de las naturales, como es el algodón, la lana o la seda, pueden brindar pistas sobre el entorno donde se dieron los hechos, el tipo de ropa que utilizaba la persona involucrada, el tipo de vehículo o el lugar en el que se tuvo contacto la víctima con el sospechoso. Cuando se realiza un levantamiento de fibras, existen ciertos cuidados que se deben de tomar en cuenta y así evitar perder la evidencia o contaminarla. Entre ellas está utilizar una pinza de hule o de gomas que son las correctas en dicho caso. No es necesario removerlas con agua ni mucho menos cortarlas. Tampoco se debe por ninguna circunstancia levantar las fibras con algún tipo de cinta adhesiva, ya que por su fragilidad eso puede provocar una fragmentación en la fibra. Es sumamente importante recordar que las fibras deben de ir en sobres de papel, deben de ser colocadas en un color contraste. Se debe tomar en cuenta que si las fibras son blancas es recomendable colocarlas en un sobre de color menos de color blanco. Cuando las fibras son de tamaño muy pequeño, se deben de embalar en fragmento de papel contraste al de la fibra. Seguidamente se deben de doblar los extremos y colocarlos en un sobre. El análisis de las fibras está dividido en dos fases. Entre ellas podemos mencionar la fase preliminar y la fase confirmatoria. En la fase preliminar, en ella se pueden determinar si es natural o artificial, por medio de pruebas que se realizan al microscopio de solubilidad y coloración. Y en la fase confirmatoria se realiza mediante pruebas como parte de la determinación del punto de fusión, índice de refracción y cortes transversales. Para finalizar mi presentación puse como ejemplo dos casos, donde las fibras y los elementos pilosos pueden ser indicios con valor probatorio importante en una investigación. Por ejemplo, como ejemplo número 1, puse una investigación de un homicidio. En una vivienda se sospecha que una persona fue asesinada y en la escena del crimen los investigadores encuentran elementos pilosos y fibras que pueden ser utilizadas para vincular al sospechoso con el crimen, ya que presenta valor probatorio muy importante. Y en mi segundo caso puse un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito se encuentran fibras en la ropa de la víctima que coinciden con la del vehículo y con la del presunto agresor. Este indicio es de suma importancia para la investigación.